Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Ateneo Bibliográfico. La siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de residencia de Informática en Salud. Este es el Ateneo 508, llamado Capacitación en Servicio sobre Sistemas de Información en Salud. Mi nombre es Juliana Colucci y hoy es 4 de junio del año 2020. Este es el Ateneo inaugural y la presentación de un nuevo tópico que nos acompañará durante 3 encuentros: Informática en Salud y Educación. El gran paraguas de lo que es educación dentro de nuestra disciplina abarca desde la formación en informática en las carreras de grado de los profesionales de la salud, las tecnicaturas en informática en salud, hasta la formación de posgrado en sistemas de información en salud, como maestrías y residencias. A su vez, podemos incluir dentro del tópico herramientas de nuestra disciplina que favorecen y colaboran con los procesos de enseñanza-aprendizaje en los sistemas de salud. Hoy haremos foco en la capacitación en servicio en el uso de herramientas de informática en salud. Elegí este subtópico porque considero que es el que más se acerca al trabajo cotidiano de un especialista de informática en salud, o por lo menos a nuestro trabajo desde la residencia. Veamos qué lugar ocupa la capacitación dentro de un proyecto de sistema de información en salud. Podrán reconocer el gráfico en pantalla como un típico EDT de un proyecto de nuestra disciplina. En este caso, la capacitación se encuentra incluida en las tareas de implementación, pero como ya sabemos, la capacitación o entrenamiento a usuarios finales pueden darse antes de la implementación, durante o después. Para enmarcar un poco a la capacitación dentro del tópico de educación, podemos entender a la misma como una variable de la programación educativa. Se entiende por planificación o programación educativa a un plan general científicamente organizado para obtener un objetivo determinado. Los componentes de una programación educativa son las metas, objetivos o expectativas de logro, la selección de los contenidos, la organización y secuenciación del contenido y las tareas y actividades propuestas por los docentes o instructores para alcanzar dichos objetivos. Siempre que se planifica un programa educativo, en este caso una capacitación, se utiliza una estrategia educativa. Es posible definir la estrategia de enseñanza como los procedimientos o recursos que consciente y planificadamente utiliza el docente o instructor para promover los aprendizajes deseados. Si una estrategia es la habilidad o destreza para dirigir un asunto, las estrategias de enseñanza se pueden considerar como aquellos modos de actuar del docente que hacen que se generen aprendizajes, y por eso estas estrategias son el producto de una actividad constructiva, creativa y experiencial del docente, pensadas con anterioridad al ejercicio práctico de la enseñanza, dinámicas y flexibles según las circunstancias y momentos de acción. A su vez, toda planificación educativa se alinea o se acerca más a un determinado modelo pedagógico. Existen variedad de modelos pedagógicos, sin embargo, no es el objetivo de esta presentación describirlos. Pero sí entender que la capacitación en un servicio generalmente sigue la línea conductista. El docente o instructor transmite la información, se realiza una demostración, por ejemplo, con simulación, con material audiovisual o bien con la ayuda de algún recurso informático, y luego se pide a los usuarios que apliquen lo que se demostró durante la capacitación con alguna actividad práctica que podría funcionar como una especie de evaluación. Bueno, ya realizada la introducción al tópico, entonces podemos decir que la capacitación en servicio se puede describir como una capacitación que ha sido planificada sistemáticamente, se lleva a cabo por el personal entrenado dentro de una institución y tiene lugar durante las horas de trabajo. Bueno, la capacitación a usuarios finales se encuentra ampliamente descrita a lo largo de la bibliografía como una de las claves del éxito de las implementaciones en sistemas informáticos en las instituciones de salud. Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de llevar a cabo una capacitación? ¿Quiénes deben llevar a cabo las capacitaciones?
¿A todos los usuarios se los puede capacitar de la misma manera? ¿Y en qué momento de la implementación debe realizarse la capacitación? ¿Cómo se puede evaluar la eficacia de una capacitación en sistemas de información en salud? Algunas de estas preguntas intentamos responderlas en nuestra búsqueda bibliográfica. Empecemos entonces con este artículo publicado en la revista Informática Clínica Aplicada. Una posible traducción de su título podría ser Programa de entrenamiento médico exitoso para la implementación a gran escala de una historia clínica electrónica. Se trata de un reporte de caso en el cual desde el Stanford Children's Health nos cuentan cómo llevaron a cabo su plan de capacitación antes de una gran implementación. El objetivo de este artículo, entonces, es describir el programa desarrollado. La implementación de la historia clínica se trató de la transición de un sistema a otro. El alcance del proyecto fue capacitar a todos los proveedores acreditados de la institución para usar la nueva historia clínica electrónica e incorporarla en sus respectivos flujos de trabajo, incluidos profesores, médicos comunitarios, becarios y residentes. El equipo de capacitación consistió en 8 diseñadores de capacitación, quienes fueron los responsables de generar el contenido, la creación de entornos de capacitación y la capacitación a los instructores de los usuarios finales. Los diseñadores trabajaron estrechamente con cada equipo de trabajo para lograr comprender el desarrollo técnico de cada flujo de trabajo y escuchar comentarios de usabilidad desde la perspectiva de los usuarios finales. El equipo también estaba conformado por un gerente de capacitación, un coordinador de capacitación y un líder médico, que fue quien supervisó toda la educación y comunicación del proveedor de la historia clínica electrónica con el personal de la educación, del personal de la institución. Bueno, en el paper nos cuentan también que se crearon tracks de capacitación basados en roles y flujos de trabajo comunes. Por ejemplo, tracks para médicos que solo atienden internación, tracks para quienes solo hacen ambulatorio, tracks para obstetras y tracks combinados. Cada track consistió en 1 o 2 clases de 5 horas dirigidas por un instructor y 1 hora de e-learning. Según las encuestas que realizó el equipo de diseñadores de instrucción, aproximadamente el 20% de los usuarios ya tenía experiencia en el uso del nuevo software porque lo venían usando en otras instituciones. Por lo tanto, se crearon cursos acelerados para ellos, solamente haciendo énfasis en las características y flujos de trabajo específicos de esta institución. La capacitación del usuario final se llevó a cabo durante un periodo de 8 semanas en los 2 meses anteriores al lanzamiento del nuevo software. 15 cursos de proveedores distintos se impartieron, con un total de 215 sesiones de clase ofrecidas y un total de 18 capacitadores. El contenido curricular para cada clase fue estructurado basado en casos, destacando el flujo de trabajo clínico y la identificación de cambios con respecto al sistema anterior. Se utilizaron presentaciones en diapositivas y materiales complementarios en papel. Cada alumno seguía desde una computadora los pasos indicados por el instructor y proyectados en una pantalla grande. En total, aproximadamente más de 1.200 usuarios fueron capacitados en aulas. Al final de cada clase, los participantes completaron una evaluación del curso y un examen de competencia de opción múltiple. Al completar estas tareas, los participantes iniciaron sesión en el entorno de producción para probar sus credenciales de inicio de sesión y establecer preferencias básicas antes de la puesta en marcha, como armar listas de pacientes y ordenar los favoritos de plantillas. Algunos miembros del equipo de seguridad de la información también asistieron a las capacitaciones para tratar los problemas de inicio de sesión en el entorno de producción. Y también crearon un servicio de asistencia general a través de mesa de ayuda para los participantes que tenían más preguntas fuera del horario de clase. Bueno, pasemos entonces a los resultados que nos comentan los autores.
Se pidió a todos los participantes que completaran una encuesta de 10 preguntas al terminar su curso. En la encuesta, los participantes evaluaron su experiencia en la capacitación, incluyendo, por ejemplo, la preparación del instructor, el diseño del curso, el contenido de la capacitación, etc., con opciones de respuesta de 1 a 4, donde 1 significaba pobre, 2 regular, 3 bueno o 4 excelente. La tasa de respuesta que nos indican los autores fue del 83%. La evaluación del dominio de la materia por parte del instructor demostró el puntaje más alto con un promedio de 3.84, mientras que la evaluación del nivel de comodidad de los participantes con el uso del sistema demostró la puntuación más baja, con un promedio de 3.27. La encuesta a su vez permitió a los participantes proporcionar comentarios adicionales. Se registraron 433 comentarios adicionales y se crearon temas generales a partir de los comentarios repetidos. Los temas entonces creados por los autores fueron tiempo y lugar de entrenamiento, contenidos y necesidad de un entrenamiento continuo. Bueno, pasemos entonces a la discusión. En la discusión, los autores indican que a partir de los comentarios de los participantes y la experiencia institucional, recopilaron una serie de recomendaciones de buenas prácticas para futuros programas de capacitación de médicos, como por ejemplo, involucrar al personal médico en el objetivo del cambio organizacional, ofrecer clases de capacitación de 2 a 8 semanas antes del cambio y preparar aulas cercanas al trabajo de los usuarios con un ambiente cómodo y propicio para el aprendizaje. Con respecto a la planificación de la capacitación, los autores sostienen que es imprescindible primero conocer al alumnado, sus flujos de trabajo y sus conocimientos previos y poder recrear en las clases escenarios que imiten el flujo de trabajo de los usuarios. Con respecto a la elección entre capacitación presencial o e-learning, los autores sostienen que este último es útil para la revisión básica de la estructura y la función de la historia clínica electrónica, mientras que los conceptos más complejos, los flujos de trabajo de varios pasos y la información específica de cada especialidad es mejor enseñarla en el aula. Finalmente, los autores nos dicen que es importante evaluar continuamente la eficacia de la capacitación inicial, así como también abordar necesidades de capacitación continua después de la implementación inicial del sistema. Bueno, ahora veamos un caso de capacitación para el mantenimiento y actualización de competencias en el uso de la historia clínica electrónica. En este estudio titulado Entrenando proveedores más allá de lo básico de la historia clínica electrónica, tiene como objetivo evaluar el impacto de la capacitación posterior a la implementación en determinadas actividades clave en el uso de la historia clínica electrónica a través de un estudio de casos y controles. El estudio se realizó en Kaiser Permanente, Estados del Atlántico Medio, una institución que cuenta con aproximadamente 1.000 médicos. Los autores nos cuentan que se identificaron las necesidades de capacitación en el uso de la historia clínica electrónica a través del análisis de pedidos de soporte y preguntas sobre funcionalidades de usuarios con una experiencia en la institución de al menos 2 años. El equipo que desarrolló la capacitación consistió en un médico con habilidades avanzadas en el uso de historia clínica electrónica, el gerente del equipo de soporte al usuario y el gerente del equipo de soporte al usuario final. El contenido del curso fue desarrollado en base a 3 inputs: el análisis de las preguntas frecuentes en los circuitos de soporte, revisión de mejoras de funcionalidades introducidas en los últimos años y una encuesta a médicos que habían sido identificados como usuarios avanzados. Implementaron la capacitación utilizando un formato de aprendizaje combinado en el que se intercalaron breves exposiciones y demostraciones de 20 a 40 minutos con actividades basadas en instrucciones directas. Los autores nos cuentan que incluyeron ejercicios prácticos específicos para permitir que los alumnos adquieran nuevas habilidades mientras construían herramientas como por ejemplo listas de favoritos o plantillas personalizadas por usuario en la historia clínica.
Desarrollaron entonces 2 clases separadas con una duración de entre 4 a 5 horas y llevadas a cabo los sábados por la mañana. La primera clase cubrió el manejo de datos a nivel paciente, es decir, la gestión de la lista de problemas, la gestión de la lista de medicamentos y la actualización y visualización de datos del paciente y una revisión eficiente de gráficos. La segunda clase se centró más que nada en el uso de herramientas para aumentar la eficiencia en el uso de la historia clínica electrónica, como por ejemplo el uso de atajos o la creación de listas de preferencias personales de pedidos de uso frecuente. Después de las clases, los participantes recibieron correos electrónicos con sus boletines de calificaciones, evaluando su desempeño en actividades clave como la gestión de listas de problemas. Estos correos electrónicos fueron enviados frecuentemente a los usuarios para realizar un seguimiento y así recordar a los médicos los objetivos clave del entrenamiento y poder ayudarlos en su progreso. Bueno, en lo que respecta a la evaluación, se evaluó si el entrenamiento indujo un cambio en cómo los usuarios usaron la historia clínica electrónica para la atención del paciente mediante la evaluación de patrones de uso en los datos de la historia clínica. Para ser incluidos en el análisis, los usuarios tenían que tener al menos 100 consultas de pacientes por mes durante al menos 6 meses antes y 6 meses después de la clase de entrenamiento. Y los controles se identificaron como usuarios que no participaron en la capacitación. Los datos evaluados en la historia clínica electrónica fueron la proporción de consultas en las cuales la lista de problemas o la lista de medicamentos fueron modificadas. La modificación de la lista de problemas incluyó agregar o eliminar problemas o adjuntar comentarios a problemas ya existentes en la lista. Y la modificación en la lista de medicamentos incluyó marcar medicamentos como crónicos, eliminar medicamentos inactivos o marcar la lista de medicamentos como revisada. Para cada usuario calcularon el cambio en la tasa de uso de estas funciones durante los 6 meses después del entrenamiento en relación con la tasa de uso de estas funciones durante los 6 meses previos al entrenamiento. Bueno, entonces, pasando a los resultados, los autores reportan que un total de 43 usuarios participaron voluntariamente de la primera clase y 45 usuarios de la segunda. Y se pidió a todos los participantes que completaran una evaluación acerca del programa que constaba de 4 preguntas. En primer lugar, enumere 1 o 2 cosas que hará de manera diferente o compartirá con sus colegas como resultado de asistir a este entrenamiento. 2. Enumere una cosa que los oradores hicieron bien. 3. Enumere una cosa que podría mejorarse. Y 4. Registre comentarios adicionales o sugiera temas futuros. Bueno, los autores nos cuentan que 2 temas principales surgieron de las respuestas. Primero, los participantes consideraron que las clases de capacitación deberían ofrecerse con mayor frecuencia y en una gama más amplia de temas. En segundo lugar, los participantes indicaron que los ejercicios prácticos fueron los más útiles de la clase y apreciaron la capacidad de construir herramientas durante la capacitación que puedan usarse en la clínica, como las listas de favoritos. Con respecto a la evaluación de casos y controles, 36 usuarios que participaron de la capacitación y hubo 144 que no participaron y cumplieron los criterios de inclusión. Cada caja y bigote representa la distribución de puntajes de rendimiento para el uso de la lista de problemas a la izquierda o el uso de la lista de medicamentos a la derecha. El recuadro representa el rango intercuartil, mientras que las líneas superior e inferior indican los valores extremos. La línea horizontal en cada cuadro indica la media. Si bien se demostró que los participantes de la capacitación
tenían más probabilidades de aumentar su uso de la lista de medicamentos y de la lista de problemas durante los 6 meses posteriores al entrenamiento, la mejora en el uso de la lista de problemas no arrojó valores significativos. En promedio, todos los participantes aumentaron su uso de la lista de problemas en 2 puntos porcentuales y su uso de la lista de medicamentos en 4 puntos. También se buscó determinar si el impacto de la capacitación dependía de características demográficas de cada participante. Sin embargo, ninguna de las características tuvo un impacto estadísticamente significativo en el rendimiento para la gestión de ambas listas. Bueno, en la discusión, los autores sostienen que este estudio demostró que la capacitación continua puede aumentar el uso de las listas de medicamentos y las listas de problemas, aunque el pequeño tamaño de la muestra generó que no se alcancen resultados significativos. Por lo cual los autores nos sugieren que se justifica un estudio más amplio para determinar si la capacitación continua puede ser útil para ayudar a los usuarios a mantener un alto nivel de competencia y eficiencia en una amplia gama de tareas. Ahora veamos este artículo titulado Innovación en Información en Salud, Entrenamiento Tecnológico, explorando el aprendizaje combinado, en el cual los usuarios a capacitar no son médicos, sino en este caso enfermeros. El propósito de este estudio fue determinar si la satisfacción del personal con el entrenamiento difería entre el método de aprendizaje tradicional dirigido por un instructor y el método semipresencial. Bueno, antes de continuar con la descripción del estudio, los autores se detienen a caracterizar y a diferenciar la capacitación tradicional dirigida por un instructor y lo que ellos llaman aprendizaje combinado. La capacitación tradicional dirigida por un instructor es principalmente caracterizada por clases didácticas con exposiciones en el aula. En el entrenamiento de tecnologías de la información en salud, el instructor primero realiza una demostración guiada, describe las características y ubicación de cada elemento del sistema y guía la atención de los alumnos a la información más importante sobre la aplicación. En cambio, en el aprendizaje combinado, este difiere del método anterior porque combina varias modalidades de aprendizaje. Generalmente un momento expositivo del instructor y demostraciones contando la interacción directa de los participantes con la computadora. El docente abandona el rol de instructor y va adquiriendo un rol de mentor hacia las sesiones de autoaprendizaje, mientras los estudiantes completan módulos de aprendizaje online y solo se les proporciona asesoramiento individual cuando es requerido o cuando es necesario. Bueno, volviendo entonces a la experiencia de caso narrada en el paper, cómo se desarrolló la capacitación en este caso. A los nuevos enfermeros de 2 departamentos de emergencia se les ofrecieron 2 opciones para llevar a cabo su capacitación: clases tradicionales presenciales o método combinado. Al realizar su respectiva sesión de entrenamiento, a todos los participantes se les pidió completar una encuesta anónima para evaluar su satisfacción con la capacitación. Bueno, yendo rápidamente a los resultados, de las 85 personas que participaron en la capacitación en ambas modalidades, el 64% respondió la encuesta de satisfacción y no hubo diferencias significativas entre la satisfacción reportada por aquellos que participaron de una modalidad u otra. Entonces, en la discusión, los autores sostienen que el hallazgo de igual satisfacción reportada con diferentes métodos de entrenamiento resulta o puede resultar alentador y puede indicar que los usuarios de tecnologías de información en salud están abiertos a nuevos métodos de capacitación. Bueno, vamos ahora al último artículo de esta presentación. Este estudio compara el impacto de 3 métodos de entrenamientos diferentes versus ningún entrenamiento sobre el uso de un sistema de soporte para la toma de decisiones clínicas por médicos psiquiatras en la red de hospitales psiquiátricos de Nueva York.
Bueno, comencemos con los materiales y métodos. La red consta de 20 hospitales psiquiátricos de adultos. Se otorgó acceso al sistema de soporte llamado SICES a 367 médicos en las 20 instituciones. Para la implementación, las 4 modalidades de entrenamiento fueron: entrenamiento práctico en laboratorio de computación con seguimiento individualizado, entrenamiento en laboratorio de computación sin seguimiento, demostración en conferencia o bien sin capacitación. El uso de este sistema fue voluntario para los médicos y se evaluó mediante un análisis de logs de acceso. Se extrajeron el registro de uso, el tipo de entrenamiento y la fecha de inicio del entrenamiento para cada médico. Estos análisis incluyen a los 367 psiquiatras a quienes se les otorgó el acceso a SICES en el periodo de estudio. Bueno, yendo ya a los resultados, en los 20 hospitales participantes, 233 de los 367 psiquiatras a quienes se les dio acceso a SICES asistieron a uno de los 3 tipos de formación. 40 asistieron al entrenamiento en laboratorio de computación con seguimiento individualizado. 177 asistieron al entrenamiento en laboratorio de computación pero sin seguimiento. 16 a demostración en conferencia y el resto, 134, no tuvieron ningún tipo de entrenamiento. Bueno, veamos la tabla 2 que presentan los autores en resultados, donde sostienen que el tipo de entrenamiento afectó el uso de la aplicación. La proporción de médicos que usaron SICES una o más veces fue mayor para participantes de entrenamiento en laboratorio de computación con seguimiento individualizado, seguido de entrenamiento en laboratorio de computación sin seguimiento, en demostración en conferencia y sin capacitación. Los médicos que recibieron capacitación en laboratorio de computación con o sin seguimiento individualizado tuvieron significativamente más probabilidades de usar SICES al menos una vez en comparación con los médicos sin entrenamiento. El uso continuo mostró un patrón similar. El método de entrenamiento con la mayor proporción de usuarios durante 2 años fue el entrenamiento en laboratorio de computación con seguimiento individualizado, seguido de entrenamiento en laboratorio de computación sin seguimiento, sin capacitación y demostración en conferencia. En la discusión, los autores sostienen que este estudio es uno de los primeros en comparar diferentes métodos de capacitación de médicos para acompañar una implementación en el mundo real en el uso de sistemas de soporte para la toma de decisiones, independiente de las habilidades y conocimientos informáticos anteriores de los usuarios. Los hallazgos entonces validan la conexión positiva entre entrenamiento y uso posterior, y demostraron que este formato de entrenamiento usado para presentarle a un médico una nueva forma de tecnología de información en salud tiene un impacto significativo en su adopción, específicamente los que recibieron capacitación práctica en un laboratorio de computación y con seguimiento individualizado. Ellos tienen más probabilidades de acceder a un nuevo sistema y, lo que es más importante, tienen más probabilidades de sostener el uso de este nuevo sistema a lo largo del tiempo. Bueno, llegando al final de esta presentación, como conclusión a las experiencias compartidas, podemos decir que resulta imprescindible no perder de vista que la educación, y en este caso la capacitación, es un proceso social complejo, por lo cual no existe una fórmula única que nos indique cuál es la mejor manera de desarrollarla. Presenciales u online, mixtas, en grupos grandes o pequeños, dirigidas por miembros de la misma institución o por miembros externos, y a medida que pasa el tiempo, cada vez se habilitan nuevas opciones. Lo importante es saber que el éxito de nuestra capacitación va a depender de cuánto conozcamos a los usuarios, es decir, cuánto conozcamos sus flujos de trabajo, sus necesidades, sus saberes previos y sus expectativas,
Y en función de ello y de los recursos con los que contemos, de cómo planifiquemos la capacitación y de qué estrategias implementemos para lograr el involucramiento de los participantes. A su vez, es importante contar con indicadores para evaluar nuestras capacitaciones, ya que de esta manera vamos a estar mejor preparados para las capacitaciones futuras. Bueno, dejo las referencias de la bibliografía referida por si a alguien le interesa consultar y ampliar la información. Bueno, hemos llegado entonces al fin del Ateneo. Muchas gracias por su atención y si tuvieran alguna pregunta o comentario pueden enviármela a mi mail juliana.colusi@hospitalitaliano.org.ar. Los invitamos a continuar compartiendo experiencias sobre el tópico de educación el jueves que viene en la presentación a cargo de Andrés Brandán. La semana que viene a la misma hora y por el mismo canal los esperamos. Muchas gracias.